Ayer tuvimos una oportunidad única de tener una conversación muy larga, profunda, distendida con una de las personas que tiene una mejor concepción y un entendimiento más acabado, a nuestro juicio, de lo que está sucediendo en Chile, con una visión muy importante de cuál ha sido nuestro pasado, un entendimiento del presente actual y nos dio ciertas líneas hacia dónde nos podemos dirigir en el futuro. Así que, sin más, los quiero dejar con esta conversación que tuvimos con Cristian Barker y es de esperar que la disfruten mucho como lo hicimos nosotros. Hay una frase que dijo Heráclito, el oscuro, que para mí es de lo más grande que hay en el comienzo del pensamiento, antes de la filosofía. Heráclito, de Éfeso, que dejó una frase muy cortita, una frase que es muy interesante que dice: me he investigado a mí mismo. Nada más. Se dice que toda la historia de Occidente parte con eso: me he investigado a mí mismo. Y Wow. ahí empieza, hay un tema muy lindo que es la aventura del autoconocimiento en Occidente. Y varios de los personajes que San Agustín, Montaigne, bueno, hasta llegar a Nietzsche, hicieron este trabajo y escribieron libros. Y Montaigne decía: yo soy un ser cambiante, soy puro movimiento. Entonces, me observo, pero ¿quién soy? ¿Qué sé? Dice, bueno, y todo su libro es ir mirándose como espectador. Creo que es muy interesante. Me parece que de las cosas que he escuchado más del Oriente, la gente que sabe más del mundo oriental, es la idea del testigo. Es decir, que uno tiene un testigo adentro de uno que es capaz en algún momento de mirarse y eso requiere primero suspender la acción, requiere silencio y requiere un cierto retirarse. Hacer que el testigo empiece a operar. Y hay momentos en que el testigo te puede ver, te puede mirar. A mí me ha resultado eso, para ir corrigiendo defectos que uno tiene. Bueno, tiene miles de defectos, de ripio, de neurosis. eh, y ese testigo, hay que ir haciéndose amigo de ese testigo, ¿eh? Que te puede observar de repente, te va a decir desde adentro: oye, mira, pero mírate, mira, escucha, ¿qué hiciste ahí? ¿Te parece bien? Y de repente, en un momento uno de repente se ve. Es como un vislumbre y luego ya no se ve, porque la ceguera, uno vive desde su ceguera. Sí. ¿Y Me veo. qué fue lo último? Imagínate tú, yo tengo que entrevistar el domingo al presidente de la República. Una tarea ardua. Yo he pensado, y una pregunta: presidente, usted de repente se ha visto desde afuera, un instante, se sale y se ve, imagínate, ¡fum! Y después se apaga. ¿Ah? Logra verse, ¿qué ve ahí? Porque si lograra hacer eso, caramba, Es como empatizar con uno mismo, como claro, brindarse, pero también poder decir: chuta, wow, a lo mejor estoy haciendo daño sin quererlo, digo cosas que... Ya, ahí el equilibrio, decir, ya, me acepto, pero me corrijo, me voy puliendo. Ah, Y es el ese trabajo más difícil de testigo, todo. ese testigo, Cristian, en tu última conversación con ese testigo, ¿qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que te decía a nivel de ripio, a nivel de mm, el volver, el trabajarse a uno mismo? A ver, de repente del excesivo entusiasmo me lleva de repente a y meterme en ciertas zonas o en ciertas áreas donde no es mi cancha y no es tal vez mi mundo. Por ejemplo, el haber aceptado este desafío de entrevistar a políticos, ¿ya? Que lo acepté casi, dije, ya, esto va a ser un aporte, pues, pero chuta, de repente me veo ahí y empiezo a decir: pero esto, yo quiero volver a entrevistar a escritores, poetas, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué el destino? Ahora, lo interesante de esto, lo interesante de esto es que a veces la vida, el destino, te lleva a donde tú no quieres. Y también ahí es por algo, ahí hay un misterio. Y también uno de repente, yo he aprendido de repente, uno, y puede equivocarse, sí, a lo mejor es un error garrafal, pero hay un curso de la vida que es más, tal vez tiene más fuerza que la voluntad, lo que tú quieres hacer, el guión que tú te has armado. Uno se arma un guión más o menos para levantarse y avanzar en la vida, pero de repente la vida te desarma el guión. Entonces, bueno, y ahí te vas a equivocar, te van a pasar cosas, pero yo creo que, a ver, el excesivo entusiasmo, que a mí me gusta como característica mía, la tengo desde niño, siempre mi mamá decía que yo era muy entusiasta. Ese entusiasmo, que es mi virtud, puede ser mi defecto. Y Me puede suele llevar a suceder, cometer ¿ah? errores. Suele ¿Ah? suceder con muchas cosas que, y con mucha gente que
muchas veces la mejor virtud también por la otra cara. La virtud es el defecto. Donde está la virtud es el defecto. ¿Ya? Eso está claro. Entonces, ese es el problema. Si no, sería muy fácil tenerlos totalmente separados. El problema es que por corregirte no vayas a matar tu virtud. O sea, por arrancar la cizaña no vayas a arrancar el trigo. Esas parábolas bíblicas son extraordinarias. Voy a sacar el mal, me voy a hacer bueno. Ojo, ojo, ojo. Es lo que hicieron. ¿Cuál fue el problema de las personas que cometieron abuso sexual en la iglesia, abusos de poder? De repente decidieron, yo voy a ser bueno, ¿ya? Ese voluntarismo de ser bueno, ¿ya? Y el mal lo voy a expulsar afuera, yo no voy a tener mal. Y es imposible. Si tú haces eso, si tú arrancas eso, en realidad, la sombra está en ti. Y ya no la dejaste de ver, la pusiste afuera. Pregunta, Y ahí te vaya la mugre, te vaya la cresta nomás. ¿Tiene una persona libre hoy día? ¿Quién? ¿Tú? A ver, ahí hay un tema precioso. Todos estos temas, mira, déjame pensarlo porque son preguntas muy, yo podría contestarte rápido. Ese otro defecto que voy a ir a la cita y puedo tener la respuesta hecha y salir, pero prefiero pensarlo un poquito. Sí. Yo creo que, a ver, la libertad es una de las dimensiones fundamentales de el individuo, el ser humano. De hecho, lo que nos salva del mal es la libertad. El mal existe y existe dentro de nosotros también. Lo que nos salva es ese libre albedrío de poder tomar finalmente una decisión. Esa libertad interior. Por eso que son tan peligrosos los totalitarismos. Cuando terminan apoderándose de la libertad individual de cada persona y le quitan ese espacio de conciencia, que es el final, el que finalmente nos puede salvar. Porque hay una pelea interna muy fuerte siempre entre bien y mal. Hay una pelea, eso lo planteaba Dostoyevsky, que decía que el corazón humano es el campo de batalla entre el bien y el mal. Pero es la libertad la que hay que cuidar y proteger y propiciar fuertemente. Yo cada vez creo más en ese valor inmenso de la libertad. ¿Y cómo definirías la libertad? Porque se dice, hay muchas definiciones en los libros, en ensayos, en todo, pero yo creo, o sea, y te lo relacionan con la responsabilidad, todo, pero tú desde un punto de vista poético, ontológico, filosófico, ¿cómo, y en tus propias palabras, qué crees tú que es la libertad y luego qué es lo que supone? Bueno, la libertad es esa abertura, esa grieta chiquitita por donde entra la luz. Uno está en una pieza cerrada, no hay ventana, y no hay puerta, y de repente una pequeña grieta que te permite mirar hacia afuera, y donde puede entrar la luz, donde puede entrar el aire, y que es la que nos hace a veces incluso tomar decisiones que van en contra de lo que nuestro ego nos pide. Nuestro ego nos hace prisioneros del ego, lo que nuestra biología incluso nos pide. O sea, tal vez la libertad es lo que nos va a hacer, por ejemplo, hacer un gesto de sacrificio que podría ir incluso en contra de nosotros mismos, que es lo que hace maravilloso al ser humano, digamos, esa posibilidad de salirse de esta prisión de la que hablábamos en un momento determinado y tomar ese camino. Ahora, es un tema muy complejo porque obviamente que la libertad, a ver, uno puede creer que está en libertad, pero en realidad está condicionado. ¿Cuándo somos de verdad libres? Siempre somos prisioneros del lenguaje en el que estamos, la cultura en el que estamos, pero siempre me parece a mí que hay una especie de grieta que hace que uno nunca pierda la confianza en el ser humano, incluso el ser más abyecto, el más miserable, de repente en un momento puede tener, bueno, eso yo lo aprendí de Dostoyevsky, leyendo Dostoyevsky, puede tener un momento de salvación, de redención, que se da en ese espacio de conciencia de la libertad. Y yo creo que eso es lo que hay que cautelar fuertemente, y creo que lo que hay que cuidar es algo sagrado, esa libertad interior que lleva a cada ser humano dentro de sí como una semilla. Qué notable respuesta, muy increíble. O sea, la libertad supone también ir en contra del propio impulso y el propio interés. Y eso, efectivamente. Eso es lo que hace que un tipo se tire a lo mejor al río y salve a alguien o intente salvarlo. ¿Por qué lo hace? Claro, no iría un impulso, lo más cómodo es quedarse ahí.
Y hay momentos en que el ser humano tiene que hacer eso, hace eso. Y ahí donde está la grandeza, ¿no? Hablando de grandeza, te quería preguntar algo que no es muy políticamente correcto, tampoco es tan incorrecto. Yo lo he hablado con ¿Ya? distintas personas y como que no, la verdad no puedo entrar a profundizar en el tema, a lo mejor porque estamos en sintonía diferentes, pero es el hacer las cosas por amor al arte. Yo creo que no hay nada ¿Ya? más bello, no hay nada más lindo, hermoso que cuando se hacen las cosas por amor al arte. O sea, yo me acuerdo de chico, me fui a mochilear por Europa, lo congelé el tercer año de Derecho y me fui a hacer Europa, África y Asia. Y un poco como tú, caminando con la mochila y haciendo de autostop. Y me acuerdo que los momentos más felices de ese viaje era cuando contemplaba obras hechas por el hombre que hayan sido por amor al arte, o sea, no por buscar un rédito comercial, etc. Y en ese pensamiento, el otro día me encontré también con una cita tuya, que no sé si era relativa al peligro de instalarse, pero era sobre lo inútil. Entonces, Sí. ¿qué relación ves con esto del amor al arte y con la utilidad del ser inútil? Hay un libro estupendo, chiquitito, un libro de Nuccio Ordine, un profesor italiano, que se llama, te lo recomiendo vivamente, es maravilloso, se llama La utilidad de lo inútil, donde hace una defensa ardorosa de las artes inútiles, la filosofía inútil, el papel fundamental que juega en la formación y en la educación. Ha sido tan letal que terminemos reduciendo la educación en la formación de profesionales para hacer algo en el mundo. O sea, estudiamos para esto y hemos perdido la noción de que la educación a veces es educar para algo inútil. ¿Qué es lo que termina haciendo Sócrates antes de morir? Decide tocar un instrumento musical. ¿Qué utilidad tiene eso? Y de hecho, tal vez los tesoros más grandes que tienen los países como patrimonio cultural son sus poemas, su música, su arte. Hay un diálogo que transcribe Nuccio Ordine en el libro, más o menos te lo voy a tratar de reproducir. Hay un debate en el Senado norteamericano en que se pide asignar presupuesto para una investigación científica que aparentemente no tiene una utilidad inmediata, que es distinto invertir hoy día en el COVID porque uno sabe que eso va a producir una vacuna ya. No, es una investigación científica, la ciencia ha avanzado por preguntas a veces inútiles, cosas que no tienen aparentemente una utilidad inmediata, digamos. Así se han dado los saltos cuánticos en el desarrollo científico y en el desarrollo de la filosofía. Y entonces un senador dice, esto yo no lo voy a votar porque, a ver, cuéntenme, tenemos problemas de defensa, estamos con la Guerra Fría, necesitamos invertir en esto, ¿y por qué vamos a invertir en esto otro? Entonces el otro senador le dice, mire, ministro, creo que el ministro, mire, ministro, justamente son esa ciencia inútil, esa poesía inútil, esa filosofía inútil que se han escrito en Estados Unidos, son las que nos hacen, nos harían dar la vida por nuestro país. ¿Por qué damos la vida por nuestro país? Por esas cosas que usted llama inútiles, que son el alma de Estados Unidos. Y estaríamos dispuestos a ir a la guerra a defenderlas por eso. Le dice el senador al ministro que, entonces, el problema del utilitarismo, a ver, que se ha impuesto de manera tan fuerte en nuestras sociedades, que va quitando cada vez más espacio a, eso, a lo inútil, lo grave es eso, que estamos sacrificando tal vez lo que es más esencial y lo que es más fundante y más fundacional del ser humano, en las culturas. Entonces, yo creo que yo creo que recuperar en un mundo nuestro que está marcado por la eficacia, por el resultado, por un pragmatismo a veces tan ramplón, recuperar el espacio inútil en la vida es absolutamente fundamental. Recuperar lo lúdico, por ejemplo, el juego. De todas maneras. De todas maneras. Pasa que de repente dicen, se ha perdido el alma de Chile. Lo decía Ricardo Lagos por ahí. Y vi en tu entrevista, y nosotros también lo entrevistamos, y le pregunté derechamente cuál veía él que era el alma de Chile, y
en buenas cuentas, ¿cuál es la identidad? ¿Qué nos identifica a nosotros como país, como grupo humano, como nación? Para serte bien honesto, como que no quedé muy, no sé si satisfecho es la palabra, pero como que no me pensé que iba a tener o sea, habiendo sido presidente de la República, siendo un estadista y un hombre, pero de una capacidad intelectual enorme, como que me quedé un poco con gusto a algo medio genérico. Ya no te quiero preguntar a ti, pero para tirarlo con todas las letras y con la libertad más total, ¿qué crees tú que identifica a Chile? ¿Qué crees tú que nos identifica como nosotros? ¿Tenemos alguna identidad? ¿Cuál es esa identidad? ¿Por qué se ha perdido? Porque hoy día siento que estamos tan polarizados y tan... ¿Por dónde tú lo encaserías? Yo te he escuchado hablar que es Mira, una poesía. hay algo peligroso cuando uno fija demasiado identidad. El peligro es dejar afuera cosas que se salen de esa identidad y que aportan al contrario a la riqueza de una identidad un poquito más plural y más abierta. Siempre yo creo que las personas como los países tienen algo misterioso también. Hay algo misterioso, algo oculto, algo no dicho, que es parte de esa alma, y tratar de decir, esta es la identidad, es de nuevo, la búsqueda de la verdad. Sí, pongámosle límite, aquí comienza Chile, aquí termina. Nosotros sentimos algo cuando decimos Chile, distintas personas lo sienten distintas, pero hay algo, finalmente, entre todas las cosas que sentimos, que nos hace vibrar tal vez todavía con esa palabra, y que algo ocurre ahí. Uno podría decir que es la noción de Estado republicano. Chuta, si uno lo aterrizaría, que fome. Eso no sé si me hace viral, claro, es importante todo lo que, la parte histórica, lo que aportó Portales, lo que aportaron Andrés Bello. Yo creo que, a ver, yo siempre he dicho y embajaderamente he insistido que tal vez uno de los elementos, tal vez, mira, con mucha precaución lo hago, tal vez uno de los elementos más fundacionales, que tiene más raíces, que tiene que ver más con el alma del país, que con su, no sé, código civil y con su... es lo poético. Yo creo que Chile tiene una raíz tremendamente poética, y esa tal vez no ha sido suficientemente explicitada y asumida por la sociedad, por la cultura, por la educación. Yo por eso escribí un artículo la semana pasada sobre el conflicto mapuche que se llamaba "Por la razón poética o la fuerza". Y digo que tal vez el escudo de Chile, en vez de decir por la razón, porque la razón es un concepto muy positivista que fue muy importante en la formación de los Estados-nación en la independencia, que marcó a los padres de la patria y que tuvo un papel importante en la vertebración de las repúblicas, pero yo creo que Chile no se entiende por la razón. No. Chile no se entiende por la razón, no somos un país racional, somos un país más bien de estados de ánimo, y por eso es que nos cuesta tanto conversar y discutir. Tendemos a confundir las ideas con los estados de ánimo. Jorge Millas tiene una reflexión muy buena sobre eso, no tengo la cita aquí a mano, pero es una cita extraordinaria, creo que la estuve revisando ayer o anteayer, como si la veo acá no la encuentro, pero entre el desorden de mis libros, pero dice algo así como, nuestra conversación los chilenos tendemos a colocarle mucho adjetivo, pero poca argumentación racional. O sea, la verdad es que desde un punto de vista racional, Carlos Peña tiene toda la razón, que somos muy infantilistas, muy infantiles. El debate, la conversación chilena se ha infantilizado en el último tiempo. Pero eso es interesante porque tal vez en lo racional, no, aquí la filosofía no se ha dado naturalmente. En Alemania se da la filosofía, en el mundo inglés, la filosofía analítica, y queremos ser los ingleses de América Latina, imagínate. Pero aquí no se da la filosofía, y por algo no se da. Hemos tenido filósofos maravillosos, pero son héroes, ¿eh? Que han sobrevivido en la República de la sin razón, o de la razón poética. Entonces tal vez hay que ir a buscar, incluso hay que ir a buscar en el fondo del malestar social, más que razones, creo yo, que por supuesto que las hay, y, a ver, yo digo desigualdad. Oye, en cualquier país de Latinoamérica donde vayamos, en cualquier lugar donde vayamos, vamos a encontrar desigualdad. En Estados Unidos hay desigualdad. En Estados Unidos hay desigualdades tremendas, pero tú no tuviste el malestar social que tuvimos acá, la explosión gigantesca que salió a la calle. ¿Para qué decir que te voy a decir en Colombia, en Perú, en algunos países puede que un poquito menos, en fin? Sí, yo la desigualdad es bueno verlas cada cierto tiempo, mirarla. Uno se olvida que existe, y existe en todos los países, existe en todas las sociedades, y hay que ir a la utopía de corregirla. Ya.
Ok, la pobreza, por supuesto que hay pobreza en Chile, 1 millón, no sé cuántos millones de pobres todavía irreductibles, y eso nos debe avergonzar. Pero yo no estoy seguro, yo no soy un analista, de que esas dos cosas sean la causa profunda del malestar en Chile. Y ahí hay algo misterioso. Hay un joven cientista político, en realidad me parece que es historiador, profesor de filosofía, Hugo Herrera, que escribió un libro sobre octubre muy interesante, en donde él habla del pueblo misterioso. O sea, el pueblo cada cierto tiempo se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta a veces y otras veces no? ¿Por qué de repente sale a la calle y a veces no sale? ¿Por qué vota por Piñera y vota por la Bachelet? Uno irá por el bolsillo. No, no sé. Yo pienso que aquí hay elementos anímicos profundos y que tienen que ver con nuestro ser profundamente poético. Creo que Chile, el paisaje que tenemos, la geografía, la inestabilidad, la fragilidad como país, lo que mejor ha producido es poesía. Es decir, si yo tuviera que buscar, no voy a definir a Chile por el vino, así que No, sería como decir, reducirlo mucho, el vino es maravilloso, pero no, Chile no. es un país, sí, pero el vino es la embriaguez y la embriaguez tiene que ver con lo dionisíaco y lo dionisíaco tiene que ver con lo poético. De hecho, se dice que en Chillán se produce un tipo de vino o una cepa de vino, me dijeron la otra vez, que explicaría por qué, hay una explicación de un científico, creo, un estudioso. En Chillán se han producido tan buenos poetas, tan buenos músicos, Claudio Ramos, ¿por qué en Chillán? Parece que el vino que tomaban las mamás y los papás que produce eso, ¿ya? A lo mejor uno podría vincularlo, bueno. Pero yo creo que hay que ir a buscar esa alma poética chilena, que es lo mejor que hemos producido, es lo más potente, lo más sólido. Yo creo que ahí hay, en Chile, el gran pensar que hemos producido es el pensar poético. O sea, nuestros grandes pensadores no son filósofos, tampoco tenemos grandes científicos, o sea, tenemos ciencia, te vuelvo a repetir, heroicos. Un Francisco Varela que tuvo que irse de Chile porque me dijo en Chile y no tenía con quién conversar. Me tuve que ir de Chile. Mira qué dramático, qué terrible, no hay ciencia. ¿Qué terreno abonable hay para la ciencia? Bueno, por lo tanto, yo creo que la poesía tiene que estar en algún lado, o en nuestro escudo, o en... creo que no, así como tenemos los padres de la patria republicanos, que yo respeto, no estoy en la onda de andar botando estatuas y quemando el pasado, encuentro que es una estupidez, una soberana estupidez, propia de una suerte de moralismo retroactivo sobre el pasado que es inconducente, me parece a mí. Yo no me voy a poner a quemar a todos mis abuelos antepasados que cometieron errores, a mi bisabuelo que probablemente fue un machista, al otro que fue, no los voy a quemar. No, no lo voy a ir a quemar porque ¿qué saco con eso? O sea, es como, sigo proyectando afuera. Mejor me voy a preocupar de mirar adentro qué estoy haciendo yo ahora, ¿ya? En vez de colocar la sombra afuera. Y yo creo que lo que hay que ir a, lo que hay que ir a colocar es colocar, incorporar a nuestros poetas como los grandes padres de la patria. Y en esa galería, ese sería un gesto bonito, de padres de la patria colocaría a Andrés Bello, poeta, Poeta, poeta. gramático y poeta. Sí, El claro. Código Civil fue escrita por un poeta, ojo, ojo. Entonces, no, Después, de arte. El código civil no de sí, arte. colocaría un español, para ser políticamente incorrecto, Alonso de Ercilla. Nuestro país está fundado en un poema, La Araucana. La Vulcana. Alonso de Ercilla, un personaje fascinante. Se aprendía ante el colegio mecánicamente, pero un tipo que se vino a Chile por una pena de amor, parece, y lo cuenta al final del poema, que es muy bonito. Mira, lo tengo acá. Esto te digo, pues esa es la parte misteriosa de Chile que a mí más me gusta, la que más me emociona. Perdona que me tome el tiempo, pero No, pero por favor, fíjate que, un lujo. fíjate que al final del poema Alonso Ercilla, esto se ha comentado poco, ¿eh? El que lo ha comentado, Jocelyn Holt. Jocelyn Holt ha incorporado este elemento en su estudio historiográfico. Mira cómo termina el libro La Araucana, su última estrofa, cuando se despide. Y yo, que tan sin rienda al mundo he dado el tiempo de mi vida más florido, y siempre por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, visto ya el poco fruto que he sacado y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error, de aquí adelante sea razón que llore y que no cante. Nos abre su alma al final, después de haber escrito un poema épico. Y ahí empieza la hipótesis. Este weón se vino a Chile por algo. Escapó una pena de amor, era gay. ¿Qué le pasó? Exactamente, Algo le es la pasó. vida. Porque dice, se declara fracasado. El poco fruto que he sacado.
lo mucho que a Dios tengo ofendido, o sea, cometió pecado, claramente, ¿no? Claro, claro. Y ahora ya no queda cantar, solo llorar, ¿no? Es muy bonito este Qué final. notable. Yo creo que la Araucana está, bueno, yo colocaría a Alonso Ercilla, Gabriela Mistral, Violeta Parra, nuestras madres, colocaría, desde luego, a Neruda, Huidobro, Las Antítesis, Nicanor Parra, padres de la patria. Creo que hay que ir a buscar alguien dijo, Hölderlin dijo, el poeta alemán, los poetas ponen el fundamento de lo permanente. Nosotros tenemos ese fundamento, mejor que nadie en Latinoamérica. Mira, yo he hablado con amigos mexicanos, caen de rodillas ante la poesía chilena, amigos cubanos, siendo que tienen tan buenos poetas. No, y una vez di una charla sobre poesía chilena en una librería en Cuba, varios poetas y escritores, y les dije que admiraba la poesía cubana. Me dijeron, sí, tenemos buenos poetas, pero la poesía chilena es otra cosa, me dijeron los cubanos. Es otra cosa. Se habían leído, todos los poetas se conocían. Bueno, y en esa galería colocaría la variedad impresionante de nuestros poetas. Ahí está nuestro otro pensar. Y ahí está una parte, yo no quiero ser, porque si no me voy a transformar en una especie de fanático con la poesía. Es muy fácil, ¿eh? Que uno se convierta en fanático en su propia verdad, pero ahí por lo menos hay algo. Hay un elemento que yo suplicaría incorporar dentro de lo que sería el alma de Chile. Me parece que por la poesía, a través de los poetas, podemos empezar a vislumbrar más el alma de Chile que a través del pensamiento político o a través de la reflexión incluso filosófica. Qué interesante, qué profundo. Solo para terminar, Cristian, te quiero decir, nosotros... No, pues estamos recién empezando, pues ¿cómo vamos a muy terminar? bien, muy bien. Ya. Nosotros estamos metidos en la Araucanía como desafío hace 3 años, en distintos proyectos, y estamos haciendo una escuela que nos han costado, pero sangre, sudor y lágrimas, siempre desde las bases, desde las comunidades, con su propia cosmovisión. O sea, han sido como 9 ya anteproyectos que hemos ido trabajando con ellos. Al final lo hemos hecho con todo el tema de las luces, las rucas mapuche, etcétera, etcétera. Y cuando terminemos de construir la Escuela La Piedra, que está en Galvarino, que es la comuna más pobre de Chile por lejos, te vamos a invitar a ti y a la Fran, que la Fran, bueno. Invítame, me sumo. Y vamos a hacer y ahí me gustaría que lo trabajásemos, como, no sé, no es memorial, pero yo haría como... No hagáis un monolito de esos. No, un mural Ya. con los padres, con los fundadores de la patria, pero poéticamente. Y desde mapuche, españoles, chilenos, o gente que haya tenido algo de una trascendencia importante. O sea, es una idea que te la tiro al voleo, pero me parecería muy interesante poner en la discusión, no en la discusión, poner en el disco duro de todos los niños, mapuche, no mapuche, lo que sea, el que tenemos héroes desde la estética, desde la belleza, desde el pensar, desde la palabra, de la poesía. No Totalmente. Sé. No, me hace mucho eco. Primero que nada te digo, yo soy un enamorado de la Araucanía. De hecho, este verano nos fuimos con toda mi familia a recorrerla. Yo y mi señora somos enamorados. Yo creo que es una zona del país con una energía, con una riqueza. Es una zona maravillosa del país, de gente increíble. Bueno, incluso llegamos en un momento a pensar en irnos a vivir a la Araucanía. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mira. Yo soy también, desde mi ignorancia, gran admirador de la cultura mapuche y de los poetas mapuche. Creo que hay un renacimiento de poetas mapuche en Chile riquísimo. Bueno, el querido amigo Elicura Chihuahilaf, con el cual he tenido muchos diálogos y conversaciones, me ha iluminado en muchas cosas. También leo mucho a Lionel Lienlaf. Con él lo he entrevistado, pero un gran poeta, Jaime Buenún, etc. Sí. Todo el trabajo que ha hecho Siley Mora, al que han funado injustamente las redes, gente fundamentalista, gente de la lucha, cosa que lo encuentro inaceptable. Un tipo que ha hecho un trabajo muy bonito, como mestizo, como profesor de filosofía, de tratar de buscar un pensamiento, en fin, lo que ha hecho Gastón Sublet también. Yo creo que ahí hay una riqueza, una pura riqueza, ¿no? O sea, es una riqueza que tenemos. Se está perdiendo. Toda esa riqueza, Bueno, pero yo te decía el fondo poético del alma de Chile. Quizás es la riqueza poética de Chile nace de este encuentro entre ese oro que nos dejaron los españoles, que fue la palabra, dice Neruda. Nos robaron el oro, pero nos dejaron el oro. El lenguaje español que se cruza
pero sin que se cruza con el mapuzungún, y que claro, como nunca fue aceptado el idioma como algo oficial que debería haberse hecho y habría sido que el mapuzungún fuera una segunda lengua, que todos los chilenos debiéramos aprender, tal vez en el norte, a lo mejor más de los de allí, pero en el sur, rudimentos del mapuzungún es parte de la cultura. Pero ahí se produce un diálogo, un encuentro entre, imagínate, un Alonso Ercilla, poeta, que admira al pueblo mapuche por su heroísmo, eso parte diciendo. Y ahí hay un encuentro subterráneo, de aguas subterráneas, que yo creo que en la poesía ya ese encuentro se hizo. Sí, Neruda entendió a los mapuches. El poema Lautaro es un poema extraordinario. sí. Jorge Telie, poeta de la frontera, también es tocado por los mapuches. Y hay muchos ejemplos más. Gabriela Mistral asume el mestizaje. Entonces, ya en la poesía ese diálogo se dio. Esa conversación se dio y ahora hay que llevarla a toda la sociedad chilena. Perdón Y yo que me creo que, meta ahí, pero yo creo que eso también responde un poco a tu pregunta anterior, Nico, de qué es lo que nos define como Chile. Yo creo que Chile es un país que surge, o la identidad que tenemos, mucho a raíz de la contradicción, en el fondo, y quizás la poesía permite sí, que pues, converjan esos opuestos, tal y, cual. pero yo creo que Chile es mucho eso, Bueno, yo creo cómo que lo ponemos ahí. la poesía supera la causalidad aristotélica. La metáfora une los contrarios, los opuestos, y esa tensión entre los opuestos. Yo te hablaba de Heráclito al comienzo, Sí, el arco y la lira, Heráclito, el filósofo del devenir y los opuestos, filósofo que fue abandonado por la filosofía occidental para seguir el camino de esta tajante distinción entre el ser y el no ser, cosa que no se da en el Parménides. Oriente. Parménides, el poema del ser, ahí está, le es revelada esa verdad que marca sangre y fuego la historia de nuestra filosofía. Y efectivamente, ¿quién tiene experticia en conciliar los contrarios? La claro. poesía. Y por lo tanto, yo no creo que aquí haya que expulsar y quemar todos los símbolos de españoles. No, hay mestizaje, hay una cultura mapucha muy rica que además le puede regalar a la cultura chilena contemporánea ciertos valores, ciertos ritmos vitales que son muy necesarios. Y entonces, esa conversación ya se dio, los poetas ya la tuvieron y tenemos que tenerla ahora a nivel de la sociedad, pero para esa conversación se requiere un escuchar. La poesía es escuchar. Lo fundamental en la poesía es la escucha, y a lo que le falta a los políticos es la escucha. A nuestra política le falta esa escucha, que además es una escucha que tiene tiempo. Tú no puedes hacer una conversación a la rápida. No puedes tomar un avión en la mañana, llegar a Temuco, juntarte y luego volverte en la tarde a tomarte el whisky en Santiago, en No, tu casa, ¿no? No, tenés que quedarte, tenés que demorarte, tenés que tenés que estar en las comunidades, tú lo sabes, ¿no es cierto? Es otro tiempo. Y el problema es que la agenda corta de nuestros políticos no permite incorporar ese otro tiempo. exactamente. Y yo creo que ese es el drama que tenemos. Exactamente. Le diste el palo al gato. Las reflexiones que se hacen, tal vez yo si fuera presidente tendría un poeta como asesor. Como asesor y de todas maneras, y para los discursos, y para las políticas, para los diálogos, las Ya, comunidades. pero no usar la poesía como adorno, porque hay algunos políticos que No, usan la y sustancia, sacan la sustancia de la poesía, agarrar la Claro, claro. sustancia. No, por ejemplo, llevarte a Maqueira, a la moneda. Ya. Entonces, ¿qué piensa usted? Yo creo que Maqueira daría muy buenos consejos, gran consejero. ¿Qué piensa usted, Maqueira, de toda esta cagada que tenemos? Esta escoba que tenemos. No veo por dónde mis asesores son Piñera, son un desastre lo del tercer piso, no han visto nada. Estoy horquillado, me quieren matar, todos me odian. ¿Qué haría usted? ¿Por dónde vamos? Yo haría eso, fíjate. Y estoy seguro que Maqueira diría 2 o 3 pistas. Claro, que no son soluciones, pero que abrirían algo, harían entrar un poco de aire, ¿no? Y yo creo que tal vez ese sea el papel. Yo creo que sobre todo el papel más importante para mí en la poesía debiera ser en la educación, en la formación de los niños, en la formación de los adolescentes, y tener una presencia mejor. Pero ahí se requiere profesores que estén enamorados de la poesía, que no la destruyan, porque no coloquen un poema y te digan, ¿quién es el hablante lírico del poema? Partan así. ¿Cuál es el temple de ánimo del poema? No. A mí me hacía como dividir en No. y yo decía, pero Eso se puede hacer, pero después. Esa es la técnica, eso no es la poesía. Sí. No, primero el profesor tiene que estar poseído por el entusiasmo.
El poeta es Yo un ser creo que poseído por el entusiasmo, decía Platón. sí, Bueno, el profesor tiene que estar positivo, tienen que brillar los ojos cuando lea poesía, po. sí, Y ahí partimos. sí. De todas maneras. Cristian, te quiero agradecer por el fondo del corazón, tu tiempo, toda tu ángulo, la profundidad. Y mira, conversaciones como esta, o sea, créeme que, mira, no conocía a Parra, pero bueno, ahora te pude conocer No, y ver distintas maneras de cómo pensáis la vida, porque la verdad es que faltan, no sé si la palabra es referente, pero sí falta el darse espacio para poder conversar con gente que tenga no solamente novela, sino que es poesía, es filosofía, que tenga calle, que tenga consecuencias. Y por eso yo te quiero agradecer profundamente. Espero poder de verdad ir contigo y con la Fran y a la Araucanía cuando hayamos inaugurado esos colegios y hacer ahí, ojalá, un acto poético y empezar a hacer más cosas por amor al arte, que tanta falta nos hace. Así que te agradezco. Nicolás, yo te quiero agradecer, la verdad que has sido muy grato, he sido muy sorprendido por tus bellísimas preguntas, todas muy, muy interesantes, muy abiertas, muy genuinas, que nacen, se ve de alguien que está en una búsqueda, que busca, que tiene interés y me encanta haber tenido esta conversación. No siempre ocurre así, que cuando uno lo entrevistan o conversan con uno tiene esa sensación de agrado, por eso me entregué, por eso me abrí, hablé demasiado tal vez, pero bueno, hiciste una muy buena pega, yo que soy entrevistador, no podía dejar de mirarte como entrevistador y lo hiciste muy bien, ¿eh? Tienes pasta. Eso es lo primero. Muchas Lo gracias. segundo es felicitarlos por este proyecto extraordinario. Levantemos Chile, levantémoslo con poesía también. Así que mucha fuerza y cuenten conmigo absolutamente. Es- si puedo aportar algo, aunque sea un grano de arena, en lo que van a hacer ahí, en lo que me acabas de contar, yo cuenta absolutamente conmigo, con tiempo, no hay ningún problema, encantado. Más bien es un regalo para mí. Así que agradecerle a los dos por la tenacidad de buscarme en medio de mi agenda un poquito esquizofrénica a veces, pero esta conversación tuvo un sentido para mí, o sea, fue un momento grato, gratuito, Me alegro. completamente gratuito, fuera de mi agenda, fuera de todo, así que me encantó conversar hoy día contigo. Muchas gracias y agradezco la invitación y el afecto con que fui acogido, ¿ah?